El BMW blanco avanzaba por la carretera costera de Galicia como una flecha silenciosa, reflejando el sol del atardecer en su carrocería impecable. Dentro, Lucía Fernández conducía con una serenidad que solo se consigue después de haber sobrevivido a guerras internas, fracasos, traiciones y haber salido victoriosa. Tenía 32 años, un imperio tecnológico valorado en 200 millones de euros y una vida que, 5 años atrás, habría parecido un sueño imposible. Pero ese día, mientras el océano Atlántico brillaba a su izquierda y el viento salado acariciaba su rostro, Lucía no pensaba en cifras, ni en contratos, ni en juntas directivas. Pensaba en sus padres, en su pueblo, en la niña que había sido antes de convertirse en una empresaria temida y respetada. Pensaba en lo lejos que había llegado y en lo lejos que había estado de sí misma durante demasiado tiempo. Cuando vio el pequeño puesto de fruta al borde de la carretera, decidió parar. No por hambre, no por necesidad, sino porque algo en ese lugar sencillo, casi olvidado por el tiempo, le recordó quién era antes de que el mundo la empujara a demostrar su valor. Aparcó el coche con elegancia, bajó la ventanilla y respiró hondo. El olor a duraznos maduros, a madera vieja y a verano gallego la envolvió como un abrazo inesperado. Bajó del coche con su vestido de seda color champán, un vestido que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente que vivía en esa costa. Caminó hacia el puesto con pasos tranquilos, disfrutando del silencio. Y entonces lo vio. El mundo se detuvo. El aire dejó de moverse. El océano pareció congelarse. El hombre que estaba detrás del puesto, acomodando duraznos con manos fuertes y curtidas por el trabajo, levantó la mirada, y sus ojos verdes chocaron con los de ella como un golpe directo al pasado. Alejandro Reyes, el hombre que la había amado, el hombre que la había humillado, el hombre que la había abandonado cuando más necesitaba apoyo, el hombre que le dijo que nunca llegaría a nada. Lucía sintió como su corazón se detuvo por un segundo, no por amor, no por nostalgia, sino por el impacto brutal de ver al fantasma que había marcado su vida convertido en un hombre completamente distinto. Alejandro ya no era el chico arrogante de familia acomodada que caminaba por la universidad como si el mundo le perteneciera. Ahora tenía la piel bronceada por el sol, los brazos marcados por el trabajo físico, el cabello corto y desordenado y una camiseta sin mangas manchada por el sudor del día. Parecía cansado, parecía mayor, parecía humano. Pero lo que realmente la dejó sin aliento no fue él, fue la niña. Una pequeña de unos 4 años, con 2 coletas desordenadas y los mismos ojos verdes que ella recordaba tan bien. Se escondía detrás de las piernas de Alejandro, tímida, curiosa, inocente. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Alejandro la reconoció en ese mismo instante. El color desapareció de su rostro. Sus manos dejaron de moverse. Su cuerpo entero se tensó como si hubiera visto un fantasma. Lucía, susurró con una voz que ya no tenía rastro de soberbia. Ella no respondió. No podía, no sabía qué decir. Había imaginado este momento 1000 veces. Había soñado con demostrarle que él se equivocó. Había fantaseado con verlo derrotado, arrepentido, pequeño. Pero nunca había imaginado verlo así. Nunca había imaginado verlo con una hija. Nunca había imaginado sentir compasión. Y así, en una carretera perdida de Galicia, frente a un puesto de fruta humilde, Lucía Fernández, la mujer que había conquistado Europa con un algoritmo, se encontró cara a cara con el pasado que había jurado enterrar. Y nada volvió a ser igual. El silencio entre Lucía y Alejandro era tan denso que parecía tener peso propio. El viento del Atlántico movía las hojas de los durazneros cercanos, pero ninguno de los dos se atrevía a romper ese instante suspendido entre el pasado y el presente. La niña, Martina, seguía aferrada a la pierna de su padre,
mirándola con una mezcla de timidez y curiosidad. Lucía tragó saliva, intentando ordenar sus pensamientos. No sabía si sentía rabia, sorpresa, compasión o todo al mismo tiempo. Alejandro fue el primero en reaccionar. Respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para sostenerse en pie. Lucía, repitió, esta vez con un hilo de voz. No esperaba, no esperaba verte nunca más. Ella levantó la barbilla con la elegancia de quien ha aprendido a no mostrar vulnerabilidad. Yo tampoco, respondió, manteniendo la voz firme. Solo quería comprar fruta. Alejandro asintió, aunque ambos sabían que ese encuentro era mucho más que una simple compra. Era un choque frontal con todo lo que habían sido y con todo lo que habían dejado de ser. Lucía señaló los duraznos. ¿Cuánto cuestan? Alejandro abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Era evidente que no sabía cómo comportarse frente a ella, no después de lo que había pasado, no después de verla convertida en una mujer que brillaba como una estrella en un mundo que él ya no podía alcanzar. Finalmente murmuró, «Llévatelos, no tienes que pagar». Lucía frunció el ceño. «No estoy pidiendo un favor, estoy comprando fruta». Alejandro bajó la mirada, avergonzado. «Son 2 € el kilo». Lucía sacó un billete de 50 y lo dejó sobre la mesa. Alejandro lo miró como si quemara. «No puedo aceptar eso». «No estoy dando limosna», dijo ella con frialdad. «Estoy pagando por tu trabajo». La tensión era insoportable. Martina, ajena a todo, tiró suavemente de la camiseta de su padre. «Papá, ¿quién es?» Alejandro se agachó y acarició la cabeza de la niña. «Es una amiga de papá», dijo, aunque su voz tembló. Lucía sintió un pinchazo en el pecho. No sabía por qué. Quizás porque esa palabra, amiga, nunca había sido suficiente para describir lo que habían sido, ni lo que habían destruido. Martina sonrió tímidamente. «Hola». Lucía se agachó a quedar a su altura. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Martina», respondió con orgullo infantil. Lucía sonrió. Era imposible no hacerlo. La niña tenía una luz propia, una inocencia que contrastaba con el peso emocional que flotaba entre los adultos. «Es un nombre precioso», dijo. Martina rió y volvió a esconderse detrás de su padre. Alejandro respiró hondo. «Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿puedo invitarte a un café? Solo para hablar». Lucía lo miró fijamente. Durante 5 años había imaginado este momento. Había soñado con decirle todo lo que él le había hecho sentir. Había deseado verlo derrotado, arrepentido, pequeño. Y ahora que lo tenía frente a ella, no sentía victoria, no sentía satisfacción. Sentía humanidad. 5 minutos, dijo finalmente. Nada más. Alejandro asintió aliviado. Gracias. El café más cercano era una pequeña terraza con vista al mar. Nada lujoso, nada especial, pero tenía una belleza sencilla que Lucía había olvidado que existía. Se sentaron en una mesa de madera desgastada. Martina jugaba con una muñeca mientras Alejandro y Lucía se enfrentaban como dos personas que habían sido todo y ahora no sabían qué eran. Alejandro habló primero. «Sé que no merezco que estés aquí. Sé que te hice daño, mucho daño». Lucía no respondió. Lo dejó continuar. «Y no voy a justificarme. No voy a decir que era joven o tonto o arrogante, aunque lo era. Solo quiero que sepas que lo que te dije aquel día», su voz se quebró, «ha sido mi mayor vergüenza durante años». Lucía apretó los labios. «No vine aquí para escuchar disculpas». «Lo sé», dijo, pero necesitaba decirlo. Hubo un silencio largo. El mar golpeaba suavemente las rocas. Martina tarareaba una canción infantil. Lucía finalmente habló. «¿Qué pasó contigo, Alejandro?» Alejandro cerró los ojos y entonces contó todo. La muerte de Sofía, el parto complicado, la bebé prematura, las deudas médicas, el suegro que lo culpó y lo echó, la ruina,
la soledad, el trabajo en el puesto de fruta, la lucha diaria por darle a Martina una vida digna. Lucía escuchó sin interrumpir. Cada palabra era un golpe, no por él, sino por la niña. Cuando terminó, Alejandro parecía vacío, como si hubiera dejado su alma sobre la mesa. No espero que me perdones, solo quería que supieras la verdad. Lucía lo miró largo rato, y por primera vez desde que lo vio, no vio al hombre que la humilló. Vio a un padre, vio a un hombre roto que había tenido que reconstruirse desde cero. Vio a alguien que había aprendido a ser humilde a golpes de vida. Alejandro, no sé qué siento, pero sé una cosa. Tu hija no merece pagar por tus errores. Él asintió con lágrimas silenciosas. Lo sé. Lucía respiró hondo. Entonces, vamos a hablar de oportunidades. Alejandro levantó la mirada confundido. ¿Oportunidades? Lucía sonrió apenas. Sí, porque todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, la historia que había comenzado con dolor estaba a punto de transformarse en algo completamente distinto. El verano avanzaba lentamente en la costa gallega, y con él algo también avanzaba dentro de Lucía. No era un sentimiento claro, ni un deseo definido. Era una abertura, una suavidad, una grieta en la armadura que había construido durante 5 años para protegerse del mundo, de los hombres, de sí misma. Cada día que pasaba en aquel pequeño pueblo costero, Lucía sentía que respiraba de una forma distinta, más despacio, más profundo, como si el mar, con su ritmo eterno, le estuviera enseñando a soltar. Y sin embargo, nada de eso tenía que ver con Alejandro. O al menos, eso se repetía a sí misma. Una tarde, Lucía llegó al puesto de fruta y encontró a Alejandro discutiendo con un hombre mayor, de rostro endurecido y manos ásperas. Era evidente que la conversación no iba bien. Te dije que no puedo seguir fiándote la mercancía, Alejandro. No cuando tienes pedidos nuevos y no sabes si podrás cumplirlos. Alejandro apretó los dientes. Estoy haciendo todo lo posible. Solo necesito un poco más de tiempo. El tiempo no paga facturas, respondió el hombre, cruzándose los brazos. Lucía observó la escena desde unos metros de distancia. No intervino. No todavía. El hombre se marchó murmurando algo entre dientes. Alejandro se quedó allí, con las manos apoyadas en la mesa, respirando hondo, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Lucía se acercó despacio. ¿Problemas? Alejandro levantó la mirada. Había cansancio en sus ojos, pero también había algo más. Orgullo herido. Nada que no pueda manejar, respondió, aunque su voz decía lo contrario. Lucía cruzó los brazos. Si quieres que esto funcione, tienes que aprender a pedir ayuda. No puedes hacerlo todo solo. Alejandro suspiró. No quiero que pienses que estoy aprovechándome de ti. Si pensara eso, no estaría aquí, dijo ella con firmeza. Hubo un silencio lleno de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Martina apareció corriendo desde detrás del puesto, con un dibujo en la mano. «Lucía, mira lo que hice». Lucía se agachó para verla. Era un dibujo infantil, lleno de colores torcidos y líneas imperfectas. Mostraba 3 figuras, una mujer de cabello largo, un hombre alto y una niña con coletas. Lucía sintió un estremecimiento. «¿Quiénes son?», preguntó suavemente. Martina sonrió con inocencia. «Tú, papá y yo». Lucía se quedó sin palabras. Alejandro también. La niña no entendía la profundidad de lo que acababa de hacer, pero Lucía sí, y Alejandro también. Martina corrió a jugar, dejando a los 2 adultos en un silencio que pesaba más que cualquier palabra.
Alejandro habló primero. No quiero que pienses que... Se detuvo, buscando las palabras. Que estoy intentando que formes parte de nuestra vida. No quiero ponerte en una situación incómoda. Lucía lo miró fijamente. Alejandro, yo decido en qué situaciones quiero estar. Alejandro bajó la mirada. No sé qué somos ahora. No sé qué significa todo esto. Lucía respiró hondo. Tampoco yo. Pero no tenemos que saberlo hoy. Alejandro levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos. Algo que no era amor, pero era el camino hasta él. Lucía, dijo él con voz baja, gracias por todo. Ella negó suavemente. No me agradezcas, solo sigue haciendo lo correcto. Por ti, por ella. Alejandro asintió. Lo haré. Esa noche, Lucía regresó a la pensión donde se hospedaba. Se duchó, se puso una camiseta suave y se sentó junto a la ventana mirando el mar iluminado por la luna. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, no de rabia, no de nostalgia. Lloró porque algo dentro de ella estaba cambiando, porque la vida, con su ironía perfecta, la había llevado de vuelta al lugar donde había sido herida, solo para mostrarle que también podía sanar allí. Lloró porque Martina la había dibujado como parte de una familia, porque Alejandro ya no era el hombre que la destruyó, porque ella ya no era la mujer que él dejó atrás. Lloró porque, sin darse cuenta, había empezado a abrir la puerta a algo que no sabía si estaba preparada para sentir. Y mientras las lágrimas caían silenciosas, Lucía entendió algo. A veces, la vida te devuelve al pasado, no para castigarte, sino para darte la oportunidad de escribir un final distinto. El verano avanzaba lentamente en la costa gallega, y con él, algo también avanzaba dentro de Lucía. No era un sentimiento claro, ni un deseo definido. Era una abertura, una suavidad, una grieta en la armadura que había construido durante 5 años para protegerse del mundo, de los hombres, de sí misma. Cada día que pasaba en aquel pequeño pueblo costero, Lucía sentía que respiraba de una forma distinta, más despacio, más profundo, como si el mar, con su ritmo eterno, le estuviera enseñando a soltar. Y, sin embargo, nada de eso tenía que ver con Alejandro. O al menos, eso se repetía a sí misma. Una tarde, Lucía llegó al puesto de fruta y encontró a Alejandro discutiendo con un hombre mayor, de rostro endurecido y manos ásperas. Era evidente que la conversación no iba bien. «Te dije que no puedo seguir fiándote la mercancía», decía el hombre. «No cuando tienes pedidos nuevos y no sabes si podrás cumplirlos». Alejandro apretó los dientes. «Estoy haciendo todo lo posible. Solo necesito un poco más de tiempo». «El tiempo no paga facturas», respondió el hombre, cruzándose de brazos. Lucía observó la escena desde unos metros de distancia. No intervino. No todavía. El hombre se marchó murmurando algo entre dientes. Alejandro se quedó ahí, con las manos apoyadas en la mesa, respirando hondo como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Lucía se acercó despacio. ¿Problemas? Alejandro levantó la mirada. Había cansancio en sus ojos, pero también había algo más. Orgullo herido. «Nada que no pueda manejar», respondió, aunque su voz decía lo contrario. Lucía cruzó los brazos. «Si quieres que esto funcione, tienes que aprender a pedir ayuda. No puedes hacerlo todo solo». Alejandro suspiró. «No quiero que pienses que estoy aprovechándome de ti. Si pensara eso, no estaría aquí», dijo ella con firmeza. Hubo un silencio.
un silencio lleno de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Martina apareció corriendo desde detrás del puesto, con un dibujo en la mano. «Lucía, mira lo que hice». Lucía se agachó para verla. Era un dibujo infantil, lleno de colores torcidos y líneas imperfectas. Mostraba 3 figuras: una mujer de cabello largo, un hombre alto y una niña con coletas. Lucía sintió un estremecimiento. «¿Quiénes son?», preguntó suavemente. Martina sonrió con inocencia. «Tú, papá y yo». Lucía se quedó sin palabras. Alejandro también. La niña no entendía la profundidad de lo que acababa de hacer, pero Lucía sí, y Alejandro también. Martina corrió a jugar dejando a los 2 adultos en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Alejandro habló primero. «No quiero que pienses que...». Se detuvo, buscando las palabras. «Que estoy intentando que formes parte de nuestra vida. No quiero ponerte en una situación incómoda». Lucía lo miró fijamente. «Alejandro, yo decido en qué situaciones quiero estar». Él bajó la mirada. «No sé qué somos ahora. No sé qué significa todo esto». Lucía respiró hondo. «Tampoco yo, pero no tenemos que saberlo hoy». Alejandro levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos, algo que no era amor, pero era el camino hasta él. «Lucía», dijo él con voz baja, «gracias por todo». Ella negó suavemente. «No me agradezcas. Solo sigue haciendo lo correcto. Por ti. Por ella». Alejandro asintió. «Lo haré». Esa noche, Lucía regresó a la pensión donde se hospedaba. Se duchó, se puso una camiseta suave y se sentó junto a la ventana mirando el mar iluminado por la luna. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, no de rabia, no de nostalgia. Lloró porque algo dentro de ella estaba cambiando. Porque la vida, con su ironía perfecta, la había llevado de vuelta al lugar donde había sido herida, solo para mostrarle que también podía sanar allí. Lloró porque Martina la había dibujado como parte de una familia, porque Alejandro ya no era el hombre que la destruyó, porque ella ya no era la mujer que él dejó atrás. Lloró porque sin darse cuenta, había empezado a abrir la puerta a algo que no sabía si estaba preparada para sentir. Y mientras las lágrimas caían silenciosas, Lucía entendió algo. A veces, la vida te devuelve al pasado, no para castigarte, sino para darte la oportunidad de escribir un final distinto. El amanecer en la costa gallega tenía algo mágico, casi sagrado. La luz dorada se derramaba sobre el mar como un susurro cálido, y el viento traía consigo el olor a sal, a fruta fresca, a vida sencilla. Lucía se despertó temprano, sin alarma, como si algo dentro de ella la hubiera llamado. Se vistió con ropa leve, recogió el cabello y salió a caminar por el paseo marítimo. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba ocurriendo dentro de ella. Porque, aunque no lo admitiera en voz alta, Alejandro y Martina ya no eran apenas un reencuentro inesperado. Eran presencia, eran sentimiento, eran posibilidad. Cuando llegó al puesto de frutas, Alejandro ya estaba ahí. Cargaba cajas, organizaba cestas, limpiaba la mesa. Trabajaba con una concentración casi ritual, como si cada gesto fuera una forma de agradecer a la vida por aún estar allí. Lucía se quedó observando por unos segundos antes de acercarse. Había algo diferente en él aquel día, una ligereza, una esperanza tímida. «Buenos días», dijo ella. Alejandro levantó la cabeza y sonrió. Un somido pequeño pero verdadero. «Buenos días, Lucía. Llegaste temprano».
No podía dormir. Él asintió como si entendiera exactamente lo que ella no dijo. Martina apareció corriendo con el cabello desgreñado y un somido que iluminaba todo. «Lucía, mira», dijo, mostrando una pulsera hecha de flores silvestres. «La hice para ti». Lucía se agachó, emocionada. «Es preciosa, Martina. Gracias». La niña le colocó la pulsera en el pulso de ella con cuidado, como si estuviera entregando un tesoro. Alejandro observaba la escena con un brillo en los ojos que Lucía no sabía descifrar. No era deseo, no era maldad, era gratitud, profunda, silenciosa. Más tarde, mientras Martina jugaba con piedrecillas cerca de la carretera, Lucía y Alejandro se quedaron solos atrás del puesto. El silencio entre ellos no era incómodo, era lleno de todo lo que aún no tenían coraje de decir. Lucía comenzó a Alejandro con la voz baja. «Hay algo que necesito preguntarte». Ella lo encaró, atenta. «Dime». Él respiró profundo. «¿Por qué sigues aquí?» La pregunta cayó entre ellos como una piedra en el mar. Simple, directa, imposible de ignorar. Lucía desvió el hogar al horizonte. El mar estaba calmo, pero dentro de ella no. «No lo sé», dijo finalmente. «O quizás sí lo sé, pero no quiero admitirlo todavía». Alejandro dio un paso más cerca, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Lucía, no quiero confundirte. No quiero que pienses que estoy esperando algo de ti. No después de lo que pasó, no después de lo que fui». Lucía volvió a mirarlo, atenta. «Alejandro, tú ya no eres ese hombre». Él parpadeó sorprendido. «¿De verdad lo crees?» «Lo veo todos los días, en cómo trabajas, en cómo cuidas a Martina, en cómo hablas ahora, en cómo escuchas, en cómo miras la vida». Alejandro tragó en seco. «La vida me cambió a golpes». «Y sobreviviste», dijo Lucía. «Eso también dice algo». Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que ya se hirieron y que ahora tratan de reencontrarse. Alejandro pasó la mano por el cabello nervioso. «Lucía, no sé si merezco una segunda oportunidad». Ella dio un medio somido. «La pregunta no es si la mereces, la pregunta es si la quieres». Alejandro se quedó inmóvil, como si esa frase hubiera atravesado todas las capas de culpa, miedo y vergüenza que él cargaba. «La quiero», dijo él finalmente, «pero no quiero que te sientas obligada a dármela». Lucía respiró profundo. «Alejandro, yo no hago nada por obligación. Si estoy aquí, es porque quiero estar». Alejandro cerró los ojos por un instante como si esa frase fuera más de lo que podía soportar. «Gracias», susurró. Lucía sonrió. «No me agradezcas todavía. Aún no sé qué significa todo esto». Alejandro asintió. «Yo tampoco». Y entonces, por primera vez desde que se reencontraron, ambos rieron. Una risa leve, tímida, pero llena de vida, llena de futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucía se despidió y volvió a la pensión. Pero contrario a los otros días, ella no lloró, no sintió confusión, no sintió miedo, sintió paz. Y una certeza silenciosa comenzó a nacer dentro de ella. La historia entre ella y Alejandro no había terminado 5 años atrás, había apenas comenzado. El día después de recibir los documentos de custodia, el pueblo costero amaneció con un cielo gris que anunciaba tormenta. Lucía no durmió. Alejandro tampoco. Y Martina, aunque intentaba jugar como siempre, miraba a su padre con una preocupación que ninguna niña de 7 años debería conocer. Lucía sabía que no podían esperar más. El abuelo de Martina volvería con abogados, con dinero, con poder. Y si ellos no actuaban rápido, lo perderían todo. Esa tarde, el coche negro volvió a aparecer en la carretera. Lucía estaba en la casa de Alejandro cuando escuchó el motor detenerse. Alejandro se puso de pie de inmediato,
tenso, como si su cuerpo recordara un trauma antiguo. «Quédate aquí con Martina», dijo él. «No», respondió Lucía. «Vamos juntos». Salieron los tres. Martina tomó la mano de Lucía sin pensarlo. Y ese gesto, pequeño pero poderoso, hizo que el abuelo frunciera el ceño. «Veo que la niña ya tiene reemplazo de madre», dijo con veneno. Lucía no soltó la mano de Martina. «No soy su madre», respondió, «pero la quiero, y no voy a dejar que la arranques de su hogar». El hombre rió con desprecio. «¿Hogar? ¿Esto?», señaló la casa humilde. «Mi nieta merece algo mejor». Alejandro dio un paso hacia adelante. «Mi hija merece amor, y aquí lo tiene». «Lo que tiene», respondió el hombre, «es un padre incapaz de mantenerla, un hombre que no pudo proteger a mi hija, un hombre que no tiene nada». Lucía sintió la rabia subirle por la garganta. «Se equivoca», dijo ella. «Alejandro es un padre presente, responsable y dedicado. Que Martina está sana, feliz y segura con él. Que usted no ha estado en su vida desde que nació, que no la conoce, que no sabe qué le gusta, qué teme, qué sueña, y que yo», hizo una pausa, «tengo los recursos para demostrarlo». El hombre la miró con sorpresa. No esperaba que Lucía fuera una amenaza real. «¿Está diciendo que se va a enfrentar a mí?». Lucía dio un paso hacia adelante. «Estoy diciendo que no voy a dejar que destruya esta familia». Alejandro la miró, con los ojos llenos de algo que no era miedo, era esperanza. Martina apretó la mano de Lucía. «No quiero irme con él», susurró. El abuelo escuchó, y por primera vez su expresión vaciló. Lucía se agachó y miró a la niña a los ojos. «No vas a irte a ningún lado, cariño, te lo prometo». Martina la abrazó fuerte. Alejandro tragó saliva, emocionado. El abuelo respiró junto, incómodo. «Esto no ha terminado», dijo. «Finalmente, pero hablaré con mis abogados». Se dio la vuelta y subió al coche. El motor rugió, el coche desapareció, y el silencio que quedó atrás fue liberador. Alejandro se dejó caer en la escalera de la casa, con las manos temblando. «Lucía», susurró, «no sé cómo agradecerte». Ella se sentó a su lado. «No tienes que agradecerme nada». «Sí tengo», dijo él, con la voz quebrada. «Has hecho por mí, por nosotros, más de lo que nadie ha hecho nunca». Lucía lo miró, y vio al hombre que había sido, al hombre que era, y al hombre que podía llegar a ser. «Alejandro», dijo ella suavemente, «no estoy aquí por obligación, estoy aquí porque quiero estar». Alejandro cerró los ojos, como si esas palabras fueran demasiado grandes para sostenerlas. «Tengo miedo», admitió. Lucía sonrió. «Yo también». «¿Y qué hacemos con ese miedo?», preguntó él. Ella tomó su mano. «Lo enfrentamos juntos». Alejandro la miró, y en ese instante algo se rompió dentro de él. Algo que llevaba años encerrado, algo que necesitaba salir. «Lucía», susurró, «no sé qué somos, no sé qué será de nosotros, pero sé que no quiero que te vayas». Lucía respiró junto. «No me voy a ir». Alejandro la abrazó, no con pasión, no con desesperación, con verdad. Martina se acercó y se metió entre los dos, riendo, abrazándolos a ambos. Y así, en la puerta de una casa humilde, bajo un cielo gris que empezaba a abrirse, los tres se quedaron ahí, unidos,
respirando el mismo aire, compartiendo el mismo futuro. Una familia, no perfecta, no tradicional, pero real. Y por primera vez desde que la vida los había separado, Lucía, Alejandro y Martina estaban exactamente donde debían estar, juntos y en paz.